Buenos días, estimados estudiantes. Continuaremos con el desarrollo de nuestro curso de Física 2. Hoy día vamos a ver el capítulo 3, movimiento oscilatorio. El tema es aplicaciones del movimiento armónico simple. Ya hemos visto en el capítulo anterior sobre las ecuaciones que rigen el movimiento armónico simple. Hoy día vamos a ver algunas aplicaciones más comunes. Tenemos ahí un resorte que está unido a un bloque, el cual oscila verticalmente. Al principio no existe bloque, es decir que el resorte está en su posición normal o de equilibrio. Luego se le coloca el bloque y este se desplaza hacia abajo, es decir, el punto de equilibrio se desplaza una cantidad, por ejemplo, diferencial de L. Luego se empieza a hacer oscilar esto a través de una fuerza perturbadora y entonces el bloque oscilaría alrededor de esa nueva posición de equilibrio. Hay que tener en cuenta que el peso siempre estará presente, eso no se puede eliminar. Lo que va a cambiar son las fuerzas, las cuales están sujetas a resorte. La primera fuerza, en el caso de equilibrio vertical, sería una compensación del peso. En el segundo caso tendríamos que esa fuerza cambia un poco debido a la oscilación. Ahí tenemos los nuevos valores de las distancias. Teníamos al principio delta dl y después de la oscilación tendríamos que esa distancia ha cambiado y sería x respecto de la nueva posición de equilibrio. Recordando entonces, sin masa el resorte está en reposo en la posición de equilibrio x1 y con masa el sistema se desplaza a su posición de equilibrio a x2. Como es sabido, el sistema debería estar en equilibrio, por lo tanto la suma de fuerzas debe ser igual a 0 en el segundo caso. Entonces Fr1 menos mg igual a 0, por lo tanto Fr1 es igual al peso. De ahí decimos de que Fr1 es K por delta dl, es la ley de Hooke, lo cual sería igual al peso. Ahora, cuando el sistema esté en movimiento, se debe producir una fuerza neta para que esto sea posible. Entonces la fuerza neta será la suma de las fuerzas verticales. Como dijimos, el peso no cambia, lo que cambiaría sería Fr2. Reemplazamos Fr2, que sería K por diferencial de L menos X, menos mg. Reemplazamos mg por K delta dl que habíamos visto anteriormente y reducimos. Al final tenemos que la fuerza neta es igual a menos kx. Esto significa de que ahora el sistema tiene una nueva posición de equilibrio debido a la incorporación de ese peso. Las ecuaciones de movimiento serían las que ya conocemos del movimiento armónico simple. Otra aplicación es el movimiento armónico simple angular. Trata sobre el movimiento de un disco alrededor de una posición de equilibrio. Para ejemplificar este movimiento podemos asumir que tenemos un disco el cual está equilibrado a través de su centro con una cuerda vertical fija en el techo. Entonces, si le damos un pequeño momento de torsión alrededor de esa posición de equilibrio o de reposo, el disco se va a desplazar tanto a la izquierda o a la derecha, o en sentido horario o antihorario, describiendo una amplitud máxima. Anteriormente ya habíamos visto algo parecido, el sistema masa-resorte, pero en este caso ya no tenemos resorte, lo que tendríamos sería un cable. Ese cable haría las veces de resorte. Y el desplazamiento del disco se realizaría ya no a través de una amplitud, sino se realizaría a través de ángulos máximos, ángulo máximo positivo y ángulo máximo negativo, los cuales tomarían las veces de la amplitud angular. Para resolver el movimiento armónico simple angular voy a hacer uso de la ley de Hooke de la torsión, donde nos dice que la sumatoria de momentos de torsión debe ser igual a K por teta. Esto es similar al movimiento armónico simple lineal, donde la ley de Hooke nos dice que F es igual a menos K por X. Es una ecuación lineal. En este caso tendríamos los torques en lugar de la fuerza y teta en lugar de X. Esto debe cumplir también la segunda ley de Newton de la rotación, donde la sumatoria de torques debe ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. En teoría, estas dos sumatorias de torques deben ser iguales, por lo tanto igualamos las partes derechas y reconocemos que alfa sería la aceleración angular, lo que significa que puede ser expresada a través de la segunda derivada del ángulo respecto del tiempo al cuadrado. Despejamos y nos saldría que eso es igual a K sobre I, donde I es el momento de inercia por teta. Nos sale nuevamente la ecuación diferencial de movimiento armónico simple. Ya no vamos a resolver esa ecuación. Por analogía decimos que la solución es omega cuadrado igual a K sobre I. Esta sería la frecuencia natural de oscilación del sistema rotacional o angular.
Las ecuaciones de movimiento de este sistema serían las acostumbradas, solo que ahora en lugar de colocar x, colocamos teta, en lugar de colocar v, colocamos omega, y en lugar de colocar a, colocamos alfa. Esto en referencia al desplazamiento, a la velocidad y a la aceleración angular. Los valores máximos también sería valor máximo teta mayúsculo, la velocidad angular máxima sería teta por omega, y la aceleración angular máxima sería teta mayúscula por omega al cuadrado. Las funciones armónicas permanecen igual que las ecuaciones originales de movimiento armónico simple. Otra aplicación es el movimiento armónico simple del péndulo. El movimiento pendular clásicamente es un movimiento armónico, un movimiento repetitivo. En la figura vemos la simulación de un péndulo el cual oscila alrededor de una posición de equilibrio. En la parte derecha se le ha tomado una foto. Aquí se puede ver las fuerzas que actúan en el movimiento. Si la esferita estuviese colocada en su posición de equilibrio, pues no sucedería nada y el peso actuaría verticalmente. Una vez que se desplaza esta esferita a la derecha o a la izquierda, aparece una componente del peso, la cual haría que esta esferita regrese a su posición de equilibrio. Al principio no lo logra, debido a que esta fuerza pues es muy grande y hace que esta esferita pues vaya un poco más a la izquierda, apareciendo nuevamente una fuerza de restitución que sería mg seno de teta, la cual haría que nuevamente regrese a su posición de equilibrio, y así sucesivamente, creando el movimiento pendular, movimiento armónico simple. Describimos las ecuaciones de movimiento. Hemos visto que la fuerza de restauración, de restitución, que provoca el movimiento sería una componente del peso y tiene que ver con el ángulo. En este caso tendríamos que F es igual a mg seno de teta. El negativo indica que el desplazamiento está en contra de la dirección de la fuerza. Si el desplazamiento es hacia la derecha, es positivo, aparece una fuerza negativa. Si la esferita está a la izquierda, la fuerza será a la derecha y el desplazamiento respecto de su posición de equilibrio sería negativo. Esto es complicado debido a que la fuerza ahora ya no sería dependiente directamente del ángulo, sino del seno del ángulo, o sea que depende de una función armónica. Tenemos que solucionar eso, porque estando así en esta situación sería un poco complicado resolver el movimiento pendular. Entonces podemos afirmar que F es proporcional al seno de teta y eso no es más un movimiento armónico simple. Vamos a dar esa condición para que pueda ser armónico simple. Hacemos que el seno de teta sea muy pequeño, no que sea cero, sino que sea muy pequeño. En esas condiciones el seno de teta se aproxima mucho a teta. Por lo tanto, podríamos transformar nuestra ecuación anterior a F igual a mg teta, reemplazando seno de teta por teta. A través de la longitud de arco podemos encontrar el valor de teta, haciendo relación entre el desplazamiento que tiene, la longitud de arco, el ángulo y la longitud de la cuerda, teniendo así una fuerza que depende directamente de la posición X. Ahora, utilizando la segunda ley de Newton, podemos ver que siempre debe cumplirse que esa fuerza es igual a masa por aceleración. Igualamos con la ecuación anterior y tendríamos nuevamente nuestra ecuación diferencial de segundo orden, donde ya conocemos la solución por analogía. La solución sería hacer que omega cuadrado sea igual a g sobre L. Es decir, para que un movimiento pendular sea considerado movimiento armónico simple, el ángulo debe ser muy pequeño. En ese caso, la frecuencia angular sería raíz de g sobre L y la masa no tendría importancia. Podemos hallar la frecuencia fácilmente con omega sobre 2pi y el periodo que sería 1 sobre L. Las ecuaciones de movimiento del sistema pendular serían las acostumbradas del movimiento armónico simple, las que se han deducido en el capítulo anterior. Si juntamos estas dos condiciones, pendular y un movimiento rotacional, podemos obtener las ecuaciones necesarias y los argumentos necesarios para describir el movimiento de un péndulo físico. Un péndulo físico, como su nombre lo dice, ya no es más un péndulo el cual posee una esfera oscilante, sino en este caso estamos haciendo oscilar un objeto. Y al ser un objeto, pues aparece su llamado centro de gravedad. Y es sobre este centro de gravedad que vamos a colocar pues el peso total. Ahora, si este centro de gravedad se desplaza de su posición de equilibrio, aparecerá un movimiento armónico simple. Ahora, la distancia sería desde el centro de masa hasta el punto de rotación. El torque o el momento de torsión que provoca la restitución a su punto de equilibrio debe ser igual a una componente del peso.
multiplicada por su brazo de palanca perpendicular. Entonces ahí tendríamos mg de seno de teta. Otra vez, para que el movimiento sea armónico simple, hacemos que el seno de teta sea aproximadamente a teta y tendríamos que nuestro torque de restitución sería menos mg de teta. Según la ley de Newton de la rotación, la sumatoria de momento de torsión alrededor de un punto fijo de un objeto que gira debe ser igual a I por alfa. Igualamos las dos ecuaciones anteriores y tendríamos una vez más nuestra ecuación diferencial de segundo orden que describe el movimiento armónico simple. Ahí, por comparación, podemos decir que omega cuadrado es mgd sobre I. Despejando, la frecuencia angular de un movimiento de rotación de un péndulo físico sería raíz cuadrada de mgd sobre I. Las ecuaciones de movimiento obedecen a un sistema rotacional, con teta, omega y alfa como variables a ser estudiadas. Con esto tendríamos todas las aplicaciones referentes a los movimientos pendulares y movimientos rotores de un sistema armónico simple. Yendo un paso más adelante en el estudio de las oscilaciones, podemos estudiar las oscilaciones amortiguadas. Se trata de un estudio más real de lo que se ha visto anteriormente. La verdad, el movimiento armónico simple solo existiría bajo ciertas condiciones. En los casos macroscópicos, en los casos reales que tenemos a la vista, pues eso casi nunca se da. Lo que realmente sucede es que hay fuerzas las cuales hacen de que el movimiento armónico pues disminuya en amplitud y llegue a ser cero. Entonces, un caso simple podríamos decir que esa fuerza de amortiguamiento es proporcional a la velocidad de oscilación del sistema. En este caso vamos a usar como ejemplo un resorte, el cual tiene en su extremo una masita y que va a ser sujeto a una oscilación dentro de un líquido, un fluido. Entonces, como se espera, el fluido va a ejercer una acción, una fuerza, la cual haría que este bloque en un momento disminuya su velocidad, también disminuirá su amplitud y al final se detendrá. Eso es lo que esperamos. Entonces la fuerza de amortiguamiento, la fuerza de resistencia va a ser proporcional aproximadamente a la velocidad. Esto es un modelo. Existen otros modelos también. Por ejemplo, la fuerza podría ser proporcional al cuadrado de la velocidad o al cubo de la velocidad. Eso dependería de la calidad del fluido. Este V va a representar la viscosidad del fluido. La fuerza total que interviene será la suma de todas las fuerzas que intervienen en el movimiento. Tenemos la fuerza de resorte, que será menos K por X. Tenemos la fuerza del fluido, que sería menos V por Vx. Y todo esto igualado a la segunda ley de Newton, igual a masa por aceleración. Entonces ya tendríamos nuestra ecuación diferencial de segundo orden. Solo que en este caso aparece un término el cual no aparecía en nuestras ecuaciones anteriores. El término es derivada de x respecto de t. Esto es la velocidad. Entonces la solución de esta ecuación diferencial no es algo sencillo de hacer, es un poco más elaborado. En este curso no vamos a hacer la solución paso a paso de esta ecuación. Lo que sí vamos a hacer es presentar la solución y el significado de los términos de la solución. Ahí tenemos la solución. La solución de esta ecuación diferencial tiene dos componentes. Una componente la cual indica el movimiento armónico simple, que sería la que está en azul, a coseno de omega prima t más phi, y otra componente que denota el decaimiento de este movimiento armónico. Esto explica perfectamente cómo el movimiento va decayendo en el tiempo debido a las fuerzas resistivas del fluido. Analizando un poco más esta ecuación, podemos dar nombre a algunos términos de interés. Por ejemplo, S omega prima es una frecuencia angular compuesta, la cual tiene dos componentes, la frecuencia natural de oscilación del sistema y un parámetro gamma. Gamma se define como B sobre 2m y mide cuán rápido caen las oscilaciones a cero, o sea, es un parámetro el cual denota la resistencia debido al fluido. Entonces, reescribiendo nuestra ecuación sería a e a la menos gamma t coseno de omega prima t más phi. El término a e a la menos gamma t mide la caída de la amplitud a. Eso se puede representar a través de este gráfico. Tendríamos entonces como el movimiento amortiguado empieza con un valor muy grande de la amplitud
y a través de la función exponencial e a la menos b sobre 2m por t va decayendo en amplitud a lo largo del tiempo hasta llegar a un punto mínimo tendiendo a 0. Entonces aquí tendríamos la composición de dos funciones, la función exponencial de caída y la función armónica simple debido al coseno. Entonces esta es una solución compuesta. El parámetro B representa, como dijimos, la resistencia del fluido a la oscilación. Es una especie de viscosidad. Si nosotros tenemos una viscosidad muy baja, por ejemplo 0,1, tendríamos un movimiento amortiguado lento. Demoraría mucho en amortiguarse. Aquí tendríamos en nuestro gráfico ese movimiento. Ahora, si crecemos el amortiguamiento, cambiamos de líquido, colocamos un líquido más viscoso, más denso, entonces ¿qué pasará? Pues las amortiguaciones caen súbitamente. Podemos acomodar un poco mejor ese término e a la menos gamma t, teniendo en cuenta que una función no debe estar elevada a una cantidad física. En este caso no podría estar elevada al tiempo. Entonces esto debe ser subsanado. Eso significa que gamma debe tener unidades de tiempo a la menos 1 para poder eliminar dimensionalmente el tiempo aquí arriba. Si esto está en segundos, acá abajo también debería estar en segundos para que este exponencial solo sea elevado a un número real. Entonces se hace eso. Este gamma va a representar una especie de el inverso de un tiempo, pero no es cualquier tiempo, es un tiempo especial. Ese tiempo representa el tiempo requerido para que las oscilaciones caigan e a la menos 1 veces. Se le llama tiempo de vida media de las oscilaciones. El movimiento armónico amortiguado depende críticamente de los valores que va a tomar omega prima. Considerando que omega sub 0 cuadrado es k sobre m y gamma es b sobre 2m, estos dos términos tienen mucha influencia en el valor de la raíz cuadrada, la cual estaría inmersa dentro de la función coseno de omega prima t más phi. Vamos a ver qué sucede bajo diferentes condiciones. Si el término azul, k sobre m, es mayor que b sobre 2m, o sea que el amortiguamiento es pequeño, o sea que es subamortiguado, va a suceder de que el movimiento se amortigua y tendría un comportamiento de este tipo. Ahora, si el amortiguamiento es crítico, se dice de que estos dos términos son iguales. Eso significa de que omega prima sería igual a 0, coseno de 0 más phi. Entonces esta función apenas tendría inferencia sobre la fase. La gráfica sería aproximadamente una caída. Un último caso es el análisis de que gamma al cuadrado sea mayor que omega sub 0 cuadrado. Eso significa de que este sistema estaría con amortiguamiento superior a la frecuencia natural de oscilación. O sea que el líquido es altamente viscoso y no permitiría que el sistema empiece a oscilar. Si ustedes se dan cuenta, el hecho de que gamma cuadrado sea mayor que omega sub 0 indica de que exista una raíz cuadrada negativa. Y como ustedes saben, raíces cuadradas de números negativos no pueden ser resueltos. Hasta ahora, existe una rama de la matemática que se llama variable compleja que sí puede resolver este tipo de raíces negativas. Podríamos encontrar una solución, la cual se asemejaría a esta curva, la curva C. Entonces, con esto finalizamos el análisis de un movimiento armónico amortiguado sujeto a una fuerza que es proporcional a la velocidad de oscilación. Un análisis de energía de estas oscilaciones nos puede dar mayor entendimiento sobre lo que está pasando dentro de este movimiento armónico amortiguado. Analizamos el cambio de energía total en función del tiempo. Esto es la llamada potencia. Conocemos la energía total de un sistema oscilante, que sería igual a la suma de su energía cinética más su energía potencial elástica. Si queremos encontrar la potencia, tendríamos que derivar, porque la derivada de la energía respecto del tiempo es la potencia. Al hacer nuestras derivadas con mucho cuidado, tenemos como resultado que la potencia debe ser igual a mva más kxv. Factorizando v, tendríamos que sería v paréntesis ma más k por x.
Recordando del movimiento amortiguado, habíamos definido de que menos k por x menos b por v es igual a masa por aceleración. Estas son las fuerzas involucradas en el movimiento: fuerza de resorte, fuerza de resistencia debido al fluido. Este es el modelo que hemos usado, ¿no es verdad? Despejando, tendríamos que bv es igual a ma más k por x. Y esto es exactamente lo que tenemos aquí. Es decir, la potencia, la derivada de la energía respecto del tiempo, es igual a la velocidad multiplicado por esta fuerza de resistencia, menos bv. Eso significa que la potencia es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. O sea, que si queremos hacer un estudio de la potencia en función de la velocidad, no vamos a tener una relación lineal, vamos a tener una relación cuadrática. Y es de pérdida. Esto es debido a la fuerza que impide que el movimiento sea armónico simple. Podemos ver múltiples ejemplos aplicados en la ingeniería. Por ejemplo, las fuerzas amortiguadoras son vitales para el diseño de estructuras las cuales sean resistentes a eventuales sismos. En la figura de la izquierda tenemos una simulación de un edificio el cual no posee amortiguadores, y el de la derecha sí posee amortiguadores. Podemos ver que estos amortiguadores atenúan el movimiento debido a la absorción de energía. Entonces esa sería su función, absorber energía, lo cual haría que el sistema permanezca con mayor estabilidad. Aquí tenemos una foto de esos amortiguadores colocados en un edificio. Y finalmente vamos a ver las oscilaciones amortiguadas. Un oscilador amortiguado de cualquier forma se detendrá, lo que acabamos de ver. Muchas veces no se desea que esto suceda. Para que el oscilador no se detenga debemos aplicar una fuerza externa, pero no cualquier fuerza. La fuerza debe ser periódica. La amplitud del movimiento permanece constante si la entrada de energía por cada ciclo de movimiento iguala exactamente a la disminución de energía mecánica en cada ciclo, que resulta de las fuerzas resistivas. Anteriormente hemos visto de que un fluido, o la acción de la fuerza, la viscosidad de un fluido, hace que el sistema masa-resorte, que debería oscilar permanentemente, disminuya considerablemente su amplitud, haciéndolo que llegue hasta cero. Eso muchas veces no es deseado. Por ejemplo, en sistemas mecánicos, algunas veces se desea de que el movimiento sea constante, sea armónico simple. Y como existen fuerzas resistivas, yo tengo que colocar otra fuerza externa para vencer esa fuerza resistiva. Eso se le llama oscilación forzada. En la parte derecha tengo una imagen que podría hacer referencia a esto en la vida diaria. Tengo una persona, un joven, que está empujando a su amiga en un columpio. Si este joven le da solo un impulso, la señorita del columpio pues se detendrá. Eventualmente se detendrá debido a las fuerzas resistivas del aire con ella. Pero este joven no quiere que esto suceda, quiere que su amiga pues esté columpiándose permanentemente y en un ángulo pues que sea manejable, no quiere que se vaya muy lejos, ¿no? Lo que va a hacer el joven es darle pequeños impulsos cada vez que se acerque a su posición. Entonces lo que está haciendo es darle una fuerza periódica. Ese sería el fondo para analizar las oscilaciones forzadas, la inclusión de una fuerza periódica en las oscilaciones. Esa fuerza periódica, o también llamada fuerza impulsora, deberá ser oscilante para que entre en resonancia con un sistema y transmita la mayor cantidad de energía. O sea que se le está dando energía constantemente al movimiento. Se puede modelar esa fuerza externa, la fuerza que se debe dar al sistema, sería Fmax seno de omega dt. Fmax es una constante y omega d sería la frecuencia angular de la fuerza impulsora. Hay que tener muy en cuenta esto, que lo vamos a ver después. Analizando el sistema masa-resorte, pero ahora bajo la influencia de muchas fuerzas. Tengo la fuerza externa, la fuerza del resorte y tengo la fuerza amortiguadora. Tres fuerzas incluidas en un sistema real. Estas tres fuerzas sumadas nos deben dar igual a la masa por aceleración, la segunda ley de Newton. Podemos encontrar una ecuación diferencial de segundo orden, solo que ahora esta ecuación es mucho más compleja. La solución no es materia de este curso, se deja eso para sus cursos de ecuaciones diferenciales y nosotros nos
abocaremos solo a dar la solución. La solución es una función que se parece mucho a la ecuación del movimiento armónico simple. Nos dice que la posición alrededor de la posición de equilibrio, que depende del tiempo, debe ser igual a una amplitud multiplicado por la función armónica coseno de omega dt más phi. Hay que recordar que omega d es la frecuencia angular de la fuerza impulsora. Entonces ya no es más una frecuencia angular natural. Ahora es una frecuencia angular que depende de la fuerza externa. O sea, depende de la frecuencia de cómo se le va a dar la fuerza a este sistema para que pueda oscilar. Otro cambio también es que la amplitud depende exclusivamente de la fuerza externa, de la masa y de la frecuencia angular impulsora y la frecuencia natural del sistema. Reconocemos que omega sub 0 es raíz de k sobre m porque esto es un sistema masa-resorte. Y podemos hacer un análisis de qué es lo que pasaría cuando omega sub d es igual a omega sub 0 o de repente la fuerza externa se elimina. Podemos decir entonces que el oscilador forzado vibra a una frecuencia de la fuerza impulsora, omega sub d. Para amortiguamiento pequeño, la amplitud es grande cuando la frecuencia de la fuerza impulsora está cerca de la frecuencia natural de oscilación. Esto significa que la amplitud dependería drásticamente de los valores de la fuerza externa y la frecuencia angular de la fuerza impulsora. El dramático aumento de la amplitud cerca de la frecuencia natural se llama resonancia y la frecuencia natural, omega sub 0, también se llama frecuencia de resonancia del sistema. Esto indicaría de que es muy peligroso que la frecuencia de la fuerza impulsora llegue a ser igual a la frecuencia natural de oscilación. Esto provocaría de que la amplitud crezca casi inconteniblemente, llegando a tener valores muy grandes. Aquí en este gráfico podemos ver ese análisis. Si tenemos, por ejemplo, que la posición es igual a A coseno de omega d t más phi, su velocidad debe ser igual a menos A omega d seno de omega t más phi. Esto sería la derivada de la posición. Como hemos visto anteriormente, la potencia debe ser igual a la fuerza impulsora por la velocidad. Entonces la fuerza impulsora sería F max seno de omega d t multiplicado por la velocidad nos debe dar F max a omega d seno cuadrado de omega de t. Sería la potencia, sería la energía por unidad de tiempo en un sistema resonante. En resonancia, la fuerza aplicada está en fase con la velocidad y la potencia transferida al oscilador es un máximo. ¿Qué significa esto? Que a medida de que yo hago que la frecuencia de la fuerza impulsora se iguale a la frecuencia natural de oscilación, va a suceder de que la oscilación va a crecer con el seno del cuadrado de omega de t, haciendo de que la amplitud crezca rápidamente. Es decir, que la amplitud de las oscilaciones crecerían muy rápido si es que la frecuencia de la fuerza impulsora se acerca a la frecuencia natural de oscilación. Si esto sucede, se produce la llamada resonancia y la amplitud se volvería incontrolable. Una aplicación de los sistemas resonantes puede verse en el trágico desenlace del puente Tacoma. El puente Tacoma en Estados Unidos fue construido con todas las especificaciones de aquella época, solo que la región donde fue construido estaba sujeto a fuertes vientos y no se consideró su frecuencia natural. Como se puede ver en la figura de la izquierda, el puente era bastante peligroso, llegaba a momentos en que tenía oscilaciones bastante pronunciadas. Aquí en la segunda figura vemos cómo se pandeaba el puente. Un día, la fuerza de los vientos provocaron que el puente entre en resonancia, es decir, la frecuencia natural de oscilación del puente, que no se conocía, se igualó a la frecuencia de la fuerza de los vientos. Entonces llegó a ser un sistema resonante, produciendo que la amplitud de las oscilaciones fuese grande, incontrolable, de tal manera que llegó a destruir el puente. Entonces, esto es muy peligroso. A partir de esa época entonces se considera siempre un análisis de oscilaciones o de resonancia en la construcción. Bien, estimados jóvenes, con esto terminamos el capítulo
de aplicaciones del movimiento armónico simple, y lo que nos tocaría sería hacer ejercicios.